clase acá en la parte de estadística e investigación operativa, me pareció bastante un reto, ¿no? Dos materias en una, donde bastante es amplio la temática que debemos desarrollar. Y se puede alcanzar, pero son 5 clases, entonces vamos a tratar de aprovechar el tiempo y hacerlo lo más sencillo. Sé que ustedes tienen la capacidad porque son profesores con matemática con maestría, tienen especializaciones en operativas y bueno, algunos no sé si de los otros a lo mejor son ingenieros, por ejemplo, en industriales, que en esa área ven mucha la parte de lo que es la operativa y la estadística, parte de la parte estadística diferencial y la estadística descriptiva. Entonces, vamos a desarrollar esta temática. Posiblemente es bastante amplio la temática que se espera que desarrollamos en el programa que estamos viendo en esta materia, pero trataremos por todos los medios, de una manera u otra, a tratar de una forma u otra, pues si podemos alcanzar el objetivo que se requiere. ¿Ok? Más o menos en la clase vamos a ver una introducción, vamos a ver el contenido de la materia, la primera unidad que es estadística descriptiva, los conceptos principales. No vamos a manejar todo porque de verdad que en 2 horas no vamos a poder hacerlo todo, pero vamos a seguir allí a ver cómo podemos eh, lograr esta meta, ¿ok? Y vamos a ver una parte de una explicación plática y finalizamos la clase. Me gustaría 5 minutos antes para que ustedes dieran este, una retroalimentación de lo que vamos a ver. Ok. En la introducción a la materia, el contenido es bastante amplio, ¿ok? En estadística vamos a ver la distribución de frecuencia, medidas de tendencia central, medidas de dispersión, medidas de localización, medidas de forma, eh, variable aleatoria. Esto es lo que pide el programa. El contenido de la unidad de probabilidad, todo lo que son propiedades de la probabilidad, métodos de numeración, probabilidad condicional, teoremas, probabilidad total, teorema de Bayes, bueno. Y en la parte de estadística inferencial es bastante amplio, pero nosotros desarrollaremos lo que son contrastes de hipótesis, intervalos de confianza. Este, manejaremos, ya hoy en día está muy obsoleto manejar las tablas de los libros, ya hay software. Por ejemplo, el GeoGebra ya tiene incorporado la curva normal donde uno puede buscar las probabilidades. Entonces, vamos a hacernos, echar mano a toda esa tecnología para aprovechar de una manera u otra las bondades de las TIC, que es una parte de las competencias que ustedes como doctorantes pues tienen que desarrollar. En la unidad 4, teoría de líneas de espera, vamos a manejar las cadenas de Markov. Y en la programación lineal, quiero de repente utilizar un software que a mí me ha parecido muy bueno, ¿no? Que se llama WinQSB. A lo mejor Joshua, que tiene experiencia en operativa, lo ha manejado. Hay una forma de manejarlo porque a partir del Windows 7 dejó de ser un poquito, pero es extraordinario, un buen software que podemos ayudar, nos puede ayudar para hacer muchos cálculos que no podemos manejar matrices, buscar una matriz inversa, pivotear una matriz, es bastante a mano complicado. Pero con las bondades de estos software podemos desarrollar y vamos a hacer actividad donde ustedes van a ver esa parte. Entonces vamos a comenzar con lo que es la estadística descriptiva. Vamos a tratar de irla desarrollando, ver em, como mi experiencia como profesor. Por ejemplo, yo di en la estadística en la ULA y fui también profesor de bachillerato en matemática, y los muchachos aquí en Venezuela en 5.º año desarrollan lo que es la estadística. Una de las cosas que se tiene es esa variedad, cantidad de fórmulas, cálculos matemáticos que a veces a los muchachos, por ejemplo, en bachillerato, les causa bastante impresión. Y la idea aquí es desarrollar más bien
saber que los software, por ejemplo, el SPSS, R, Minitab, está gráfico, otras cantidad de software, otros pagos gratuitos, hacen lo que nosotros podemos hacer con una calculadora. Entonces, la idea aquí es que tomemos en cuenta la parte de saber que no son solamente cálculos matemáticos complicados, sino ver el trasfondo de lo que es conocer los cálculos y de una manera u otra hacer interpretaciones con esos cálculos. Eso es lo que la verdadera esencia detrás de todos esos cálculos que a veces eh, se parece que era más, se preocupa más por los cálculos que por la interpretación. Entonces, eh, la estadística descriptiva, pues una rama de la estadística que se encarga de recolectar, organizar, presentar, analizar conjunto de datos para describir las características principales de esos datos. A diferencia de la inferencia, que se infiere precisamente, que se enfocan a hacer en predicciones o inferencias sobre una población a partir de una muestra, ¿sí? De un estadístico. La estadística descriptiva se centra en resumir y escribir los datos de manera clara y comprensible, precisamente para interpretarlo y hacer toma de decisiones. Comenzamos con la parte más sencilla, que es la estadística descriptiva, y a medida que vayamos manejando, vamos a ir comprendiendo el uso de esta parte. Las principales herramientas de la estadística descriptiva son las medidas de tendencia central, que la vamos a ver, a desarrollar, indica precisamente un punto, una medida central o un tópico en un conjunto de datos. Las más comunes son la media, la mediana, la moda. Existen otras cantidades, pero nosotros no la vamos a poder desarrollar en 2 horas de clase. Pero de una forma u otra, me gustaría ver la parte de que quedemos con la comprensión. Y vuelvo a repetir, un muchacho en bachillerato aborda, después hace la transición de bachillerato a la universidad y ve todo ese conjunto de cálculos y dice, pero ¿para qué sirve esto? Precisamente porque no sé aquí el programa educativo en Venezuela, muchos nuevos profesores no se entablan esa parte de darles a entender que son precisamente apreciaciones donde son interpretaciones y que a través de esos datos interpretamos y podemos de repente asumir lo que se debe hacer para una toma de una decisión. La investigación de operación y la estadística tienen en común esas dos cosas. Esa cosa es el punto de contacto entre ellas, que es que las dos sirven para tomar decisiones. Entonces, hay también medidas de dispersión. Vamos a ver, estas medidas indican variabilidad o dispersión de los datos. El rango, la varianza, la desviación estándar, todo eso tiene que ver con la dispersión. ¿Qué tan dispersos están los datos? Ahorita lo vamos a ver de manera sencilla. Medidas de posición indica posición relativa de un valor dentro de un conjunto de datos. Cuartiles, percentiles, deciles, la mediana. Todo eso nos va a ayudar a verlo. Muchos autores en algunos libros, las medidas de posición también la llaman como medidas de tendencia central. Yo he tomado esta categoría y me parece que algunos libros la toman. Así que de repente podemos tener varias puntos de vista de algunos autores, ¿ok? Lo importante es comprender el concepto que queremos desarrollar, ¿ok? También vamos a ver en la parte herramienta que utiliza las tablas y los gráficos, tablas de frecuencia. Vamos a ver algunos conceptos que vamos a manejar que a lo mejor ustedes ya los conocerán, pero el programa nos lo pide y debemos desarrollarlo, ¿ok? Pero los gráficos, gráficos de barra, de torta, histogramas, de caja, nos ayudan precisamente a leer los datos y de una forma u otra a que podamos de repente hacer interpretaciones a esos datos, a esos datos que hemos llegado, a esos cálculos,
para que podamos de repente ver un panorama y tomar una decisión. En muchas áreas, la estadística tiene muchas áreas, en el área de la medicina, hospitalaria, industrial, en educativo. Si usted hacemos investigación, está inmerso en todo eso. En las áreas comerciales, la operación, investigación de operativas tiene mucho que ver con toda esa parte, ¿ok? Entonces, vamos a comenzar con las medidas de tendencia central. Vuelvo a repetir, voy a centrarme al principio, no tanto en la parte de los cálculos. Quiero hacer un razonamiento y ustedes pueden en cualquier momento hacer una observación. Me gustaría que la clase fuera dinámica, bidireccional, donde ustedes pudieran también aportar y de una manera u otra, pues eh, yo siempre he dicho algo, cuando yo enseño, también aprendo y eso es importante. Lo que ustedes puedan aportar para mí también es valioso. Entonces, vamos a ver cómo hacemos esta dinámica y vamos a comenzar con la parte, no tanto lo primero, los cálculos, sino la explicación. Entonces, comienzo y para lo que les decía, yo recomiendo que nosotros tenemos que comenzar a desarrollar habilidades y competencias, ¿sí? En análisis de datos, el manejo de software para mí es importante. No sé si usted tiene una experiencia en programación. Por ejemplo, los programas como lenguaje C, hoy en día Python, Java, Kotlin, todos esos lenguajes de programación me ayudan como herramientas para yo hacer este cálculo. Yo puedo hacer mi propio software para hacer cálculos a la mano. Vuelvo a repetir, tengo software como el GeoGebra, que de una forma u otra me ayuda a hacer cálculos matemáticos de manera rápida y en la estadística tiene una herramienta extraordinaria. Hay software pago y hay software libre. Y de una manera u otra, estos software me ayudan a, a minorar el trabajo y de una forma u otra hacer los cálculos de manera más rápida. Y me presenta la información en momentos, tardaría más en meter los datos que hacer los cálculos. Ok, yo recomiendo, está el SPSS, que ahora es IBM, está el R, un software gratuito, software libre extraordinario, el Minital, está Graphics System Move, el SAS, otros software. Desde mi criterio, em, cada uno de ellos tiene sus pros y sus contras y sus ventajas. El SPS, el R, el Minitac, el Star Graphic, cada uno de ellos tiene su parte para desarrollar y hacer cálculos muy buenos. Pero desde mi punto de vista, el criterio para mí, em, donde me parece uno de los mejores, es R. Inclusive R hoy viene con RStudio, una interfaz muy bueno, yo se lo recomiendo. Tiene a nivel mundial grupos de personas, ¿sí? Que hacen sus propias librerías y me ayudan en muchas áreas. Los médicos tienen ya sus personas especializadas, tienen un CRAN o un espejo donde usted puede buscar librerías para trabajar en múltiples áreas, desde geología, medicina, virología, en muchas áreas, marketing. Entonces, todo esto que vamos a ver lo podemos hacer con un software gratuito como el R, por ejemplo. Entonces, ustedes como doctorantes, tienen que comenzar y si tienen, vuelvo a repetir, si tienen la oportunidad de aprender a programar en Python, les aseguro que va a ser una herramienta valiosa en el área de la investigación, por ejemplo, ¿sí? En sus clases, si dan profesores, son profesores universitarios en la educación, ya sea en bachillerato o universidad, les aseguro que todos estos software nos van a ayudar para, de una forma u otra,
enriquecer la parte didáctica que podamos desarrollar. Ok, vamos a ver en la parte de medidas de tendencia central, es un número pólvora que representa lo central, ¿sí? Entre ellas que tenemos lo que es la moda, que ahorita lo vamos a definir, la mediana y la media. Y yo quisiera desarrollar cada una de ellas, pero de una manera teniendo en cuenta ciertos conocimientos previos que voy también a ver ahora, y vamos a verlo más de manera clarificante, de tal manera que yo pueda ver para qué sirve. No, y después sí vamos a ver el desarrollo de los cálculos que podamos ver en esta parte. Entonces, pero vamos a ver primero unos conceptos previos que me van a ayudar a mí a desarrollar. Ya sea en estadística inferencial o estadística descriptiva, yo tengo dos conceptos importantes, como es el concepto de lo que es el parámetro y el estadístico. Es el parámetro para ver que se refieren a todo lo que es población, mientras que estadístico tiene que ver con lo que se lleva a cabo en la muestra. Parecen dos conceptos em, eh, similares, tienen su similitud, pero tienen su diferencia. Simplemente yo de una población, eh, a cada uno de los elementos que yo haga cálculo, ellos llaman parámetros, y en la muestra, cada uno de los elementos se llaman estadísticos. Y es que vamos a ver, y van a ver que con la estadística descriptiva vamos a ir desarrollando después lo que es la estadística inferencial, porque cuando nosotros tomamos un parámetro, que es un valor que describe una característica, una población completa, los parámetros son generalmente desconocidos, pero con los estadísticos yo puedo inferir situaciones o cálculos que me pueden dar, acercarme a lo que es, por ejemplo, la media de una población completa, yo no la puedo conocer. Si yo aquí en Venezuela, yo vivo aquí en el estado Táchira y yo quiero conocer de repente el promedio de todas las mujeres menores a 40 años del estado Táchira. Entonces, no puedo hacer una encuesta o aplicar un instrumento para todas las mujeres del estado Táchira, o si quisieran aún conocer todas las de Venezuela. Entonces, es muy difícil. Pero ahí la bondad de que los estadísticos de la muestra, vamos a verlo después cuando veamos estadística inferencial, que por medio de ello nos podemos acercar a lo que es haciendo una muestra, haciendo el proceso aleatorio convincente, aplicando un buen rigor, yo puedo de una muestra acercarme a lo que es el, el parámetro de una población. Y si me acerco a la media de la muestra, que puede ser 1.6, posiblemente de la población puede también ser 1.5958. Entonces, es importante conocer. El estadístico, en cambio, describe una característica de una muestra tomada. Los estadísticos se usan para estimar los parámetros de la población, la media, la desviación, la proporción. De allí que hasta tiene su nomenclatura y su escritura especial. Los parámetros de la población se escriben con letras griegas y los parámetros, los estadísticos de una muestra, pues con el, el alfabeto latino. Y eso es importante para irlo desarrollando cuando veamos lo que es la estadística inferencial. De allí que un estadístico es un valor que describe una característica de la muestra. El valor estadístico varía de una muestra a otra, no tiene un valor único.
mientras que el parámetro es un valor que describe una característica de una población. Bajo el enfoque de la estadística clásica, el valor de un parámetro de población es único. Otro elemento que tenemos que tener en cuenta acá es lo que son datos agrupados y datos no agrupados. ¿Ok? De allí que los datos agrupados pues son con grandes volúmenes de datos que puedo precisamente agruparlos, y eso lo vamos a ver ahora, en lo que son clases y categorías que voy a verlo en un momento cuando veamos ejercicios de esta parte. Y están los datos no agrupados, que son datos pequeños que puedo verlos, y la forma de calcularlo, pues las fórmulas son diferentes. Ok, quiero que vean eh, la parte, vamos a comenzar con las medidas de tendencia central, no voy a comenzar con cálculos, solo quiero que vean las medidas de tendencia central, que ya vemos que es la media, mediana y moda. Vamos a comenzar con la media, que es el promedio de todos los valores de un conjunto de datos. Voy a comenzar con un ejemplo sencillo, con unos datos em, eh, no agrupados. Supongamos que tengo este conjunto de datos y de una manera u otra saco la media aritmética de estos datos, simplemente sumándolos y dividiéndolos entre el número de datos que tengo. Si yo represento esos datos en un gráfico, pueden observar dos cosas en esta parte. Primero, existen dos extremos, ¿sí? Que varían, ¿sí? Y observen que la media casi está en el centro, es 2,5, casi la mitad de 4, pero más o menos es una parte donde se ve que la media, en este caso, es casi central. Pero si quiero colocarles otro ejemplo, porque lo que yo quiero ahora es que vean la parte eh, eh, explicativa y la parte interpretativa de lo que es la media como medida de tendencia central, que a veces no es tan central como se piensa. Os cojo otro conjunto de datos, como los que están acá. Pueden observar que si saco la media, se acerca casi a 6, ¿sí? Y si hago el gráfico, ustedes pueden observar que hay un conjunto de datos que se dan en esta parte aquí. Si pueden observar, hay un conjunto donde ustedes pueden observar que está en la parte extrema, y observe que el punto central, la media de entre 1 y 9 debería ser 4,5, pero sin embargo está en 5,8, casi 6. Y si vuelvo a ver el gráfico anterior, observe que estaba casi más en el centro, pero cuando hago el promedio de los datos y veo que está en 5,8, veo que entre más hay extremos donde la media se hace más sensible, se aleja más del centro. Y si vuelvo a colocar otro ejemplo como este, ¿sí? Observen 1, 2, 3, 4 y 20, donde el 20 está bastante alejado, ¿sí? Y la media es 6, y yo veo el gráfico, observen cómo hay en el extremo este dato, ¿sí? Que hace peso, y cómo la media, que está 6, no está tan en el centro. Y una de las cosas que quiero que vea acá es que precisamente la media es sensible a los extremos. Y a veces creemos que la media es, por lo general,
una medida central bastante acertada, pero no es así. Como pueden ver en los tres ejemplos que les he colocado, el colocar un dato al extremo hace que la media se vuelva sensible. En otras palabras, se puede observar que la media no es una medida tan central. Ella es sensible a los valores extremos. No sé si quieren hacer un comentario o ver la parte que hemos visto hasta acá de cómo la medida de tendencia central, junto con lo que es la media, este, eh, vamos explicando lo que es utilizar después otro como las medidas de dispersión y otros cálculos que vamos a ver allí. No sé si quieren aportar alguna eh, eh, parte de lo que hemos visto hasta acá. Hay, Profesor, tal vez un comentario, no sé si para un poco ajá, poder, qué sé yo, se acerca un poco más, a lo que uno esperaría de tener como media, ¿no? Tal vez eliminar esos datos aberrantes, esos extremos, nos daría como que una, una visión más cercana a lo que esperaríamos como que tener, porque del 1 al 20 son los que los veo muy alejados, entonces sería como que tal vez no descartar esos datos extremos, por decirlo así, y mantenerlos justamente con los que están cerca del valor de la media. es que ahorita vamos a ver que existen otras medidas que nos va a solucionar eso. Precisamente, que ahí es donde vamos a ver la parte de la interpretación de los datos, ¿ok? Vamos a ver que de una forma u otra, más adelante, ahorita cuando veamos las medidas de dispersión, van a haber medidas que van a solucionar eso, ¿ok? Ah, ya. En cuanto a la Este, varianza, muy lejos. Y sí, otra de las cosas, ahí por ejemplo se hace el X barra, creo que es la media a nivel muestral y el mu era la media poblacional. sí, Entonces, tal vez un poco ahí también hacer también. esa distinción. Ajá. Vuelvo a repetir, es más, a veces lo que hablamos, a veces con los estadísticos se pueden hacer aproximaciones muy exactas de lo que es por ejemplo, la desviación estándar de una población es difícil sacarla, pero yo con una muestra bien significativa puedo hacer un cálculo aproximado de la desviación estándar de la muestra y eso se me acerca a la desviación estándar de la población. Por eso es que vamos a ver cuando veamos estadística inferencial. No sé si hay otro compañero, había aceptado cuando le di a los dos, eh, creo que ya están cinco, no creo que no hace falta ningún otro. Voy entonces a volver entonces a la parte de de la muestra, ¿ok? Sí, ven la diapositiva, sí la pueden observar. Sí. Ok, entonces como dijimos, la media tiene el inconveniente de que es muy sensible a los valores extremos, como el caso ese que vimos anteriormente. Y precisamente utilicé datos no agrupados, más sencillo. Si se da en datos sencillos, no agrupados, pequeños, se van en datos grandes. ¿Sí? De una forma, él sigue, se va a presentar la misma dificultad. Entonces, vamos a ver algo em, que precisamente la mediana tiene esa particularidad, lo que tú estabas diciendo, que me resuelve en cierta forma, no mucho, pero sí se me acerca a que no es tan sensible a los valores extremos. El valor que divide un conjunto de datos en dos partes iguales. Va a haber un 50% em, antes de la mediana y un valor 50%. Y el dividir esos datos en 50 y 50 me da una ventaja para de repente tener una perspectiva de la parte de los datos. Mm, para tomar las medidas de cuenta, hay en datos agrupados y no agrupados. Voy a poner un ejemplo de datos no agrupados, pero vamos a ver más adelante cuando veamos datos agrupados. Em, si yo tengo un conjunto de datos, Y sub 1, Y sub 2, Y sub 3 hasta Y sub n, el enésimo,
elemento de un conjunto de datos. La mediana tiene eh, una característica: cuando los datos son pares o impares, hay dos formas de calcularlo. Este, Cuando es impar, aplico la fórmula que estoy señalando. En este caso utilizaría este. Cuando es par, utilizaría esta. Voy a poner un ejemplo. Tengo estos datos acá. Yo le podía sacar la media aritmética, pero no, vamos a buscarle la mediana. Como pueden observar, son 8 datos, o sea que es par. Y al ser par, pues voy a calcular em, eh, con la fórmula que está allí, eh, y se hace de la siguiente forma. Busco 8 y lo divido entre 2, es 4. Entonces, em, como pueden observar allí, y en su 4 le corresponde el valor de 6, ¿sí? Yo lo que estoy haciendo con esto es calculando el subíndice, la posición donde va el elemento en el conjunto. Y como ya tengo y sub n2, que sería y sub 4, puedo calcular el siguiente, que sería y sub n2 más 1. En otras palabras, el siguiente sería y sub 5, que estaría haciendo allí el cálculo correspondiente. Entonces, mm, haciendo eso, ya tengo los dos valores de y sub 4 y y sub 5. Entonces, haría el correspondiente cálculo. Sumaría los dos y los dividiría entre dos, y ve que la mediana me da 8. Si yo hago la representación de la mediana, observen eh, que de una forma u otra tiene la particularidad de que no es sensible, aunque hay un valor aquí extremo en la mediana, casi acercándose. 8 es casi la mitad de 16, perdón, es exactamente la mitad de 16 y se acerca mucho al 17. Y aunque hay datos extremos, inclusive acumulados, como podemos también ver acá, sin embargo, tiende a ser una medida central bastante óptima. Y eso era una de las cosas que se acerca más cuando estamos haciendo cálculo. Y esto es datos no agrupados, pero cuando veamos los datos agrupados, el cálculo con datos agrupados, pues va a tener la misma característica, que va de una forma u otra a hacer que los cálculos en los extremos, que hace sensible, este, quite esa diferencia que tiene el calcular la media aritmética. Si yo hago otro cálculo, ya por ejemplo con grupo de conjunto de datos impares, veo que el 8 es par y hago la fórmula establecida y calculo el subíndice del valor que corresponde a 7 más 1 entre 2, que en este caso sería 4, y sería y sub 4 el valor que está en el medio. En otras palabras, sería este valor que está acá, que está precisamente en el medio de los valores. Si yo hago la representación, observen que vuelve a presentarse la característica de que casi 6 es casi la mitad de 12, que se acerca casi a 11, que es el extremo. Y observen también que hay un valor extremo, y, podemos ver que la mediana no es sensible a los valores extremos como es la media aritmética. Si ustedes pueden verlo de una forma u otra, allí vemos cómo vemos el significado, no tanto el cálculo, sino el significado, de una forma como la medida de tendencia central, precisamente queremos acercar a un valor central, y cómo después cuando vemos la medida de dispersión, ellos se agrupan alrededor de un valor central. Entonces, vimos por lo menos al principio que el valor
de la media aritmética son sensibles a los extremos y no es tan central como lo conocemos. Hicimos el cálculo y vimos la mediana y vemos que la mediana de una forma u otra tiende a eliminar ese pormenor que tiene la media aritmética. No sé hasta aquí cómo han visto esta información. Me gustaría ver su retroalimentación en este particular. O Joel, hay una cosa que yo estoy viendo esa parte, em, me gustaría que estuviera encendida precisamente la cámara de videos por eso, porque me gustaría interactuar y ver la parte de la información. No sé, Franklin, si te gustaría aportar algo de lo que hemos visto hasta ahora. Bueno, simplemente como rescatar el hecho de que generalmente la media es la suma de todos los valores divididos para el número total de valores. Eso es Ujú, para los cálculos. Pero según lo que acabamos de analizar, no es la medida tan central como ujú. generalmente la conocemos. Y Y eso es lo bajo que este hacemos, ¿no? análisis, sí, y Promediar. eso es lo que hacemos, promediar. Sin embargo, vemos que gráficamente se ha demostrado que no es como tal la medida que nosotros la Exacto. tomamos Esa era la como idea. central, ¿sí? Entonces, Ok, vemos que hay una gran diferencia, un gran salto entre la media y la mediana. perfecto. Eso es lo que podría Pero contar. también lo bueno de de la media es que utiliza todos los datos. En general, Ujú. eh, a mí, no sé, es como un estimador de máxima verosimilitud frente a la media, porque la media solamente toma el valor central. Sí, la Entonces, mediana. la mediana, perdón, sí, toma Ujú. el valor central. Entonces, es robusta frente al hecho de tener valores atípicos. Exacto. Tiene Ujú. su, a ver, hay que ver en cómo la utilizamos. Ahorita vamos a ver, cuando veamos las otras medidas, que ahí es donde está la pericia de nosotros de utilizarla y de ver cómo cada uno de esos parámetros me sirven para algo. Que eso es lo que yo, la intención de aquí no es hacer tanto cálculo. Ahorita vamos a ver los datos agrupados. Yo con el Excel puedo hacer cálculos automáticos, con el SPSS, pero cuando me arrojo esos cálculos, no es tanto el cálculo, es cómo voy a interpretarlo y cómo voy a utilizar esa para ver esa parte. Y Joel tiene razón en esa parte, es más robusta y de una forma u otra, pues ve. Van a ver que, por ejemplo, el cuartil 2 tiene la particularidad de ser la misma mediana y eso tiene que ver los intercuartiles. Bueno, hay cálculos en la parte de estadística que me van a ayudar a hacer interpretaciones para toma de decisiones. Usted va a hacer creo que cuando lleguemos a esta parte, vamos a llegar, hagamos un cálculo donde voy a poner un ejemplo práctico donde ustedes van a ver la bondad de aprender a interpretar ese dato. Si yo continúo acá, vamos a continuar mm, em, con esta parte. Mm, La moda, pues es un parámetro que puedo de una forma u otra ver el que más se repite. No es tan difícil verlo, ¿verdad? El que más se repite aquí en este conjunto de datos es el 15, ¿sí? Y de una forma u otra, pues, tiene allí de repente, ¿por qué se repite? Es el que más se repite en el conjunto de datos. Y uno puede tomar decisiones en base a eso. Ahora miren, aquí nos adentramos después de ver la medida de tendencia central donde hemos visto que la media aritmética no es tan central y como hablaba Joel, la mediana es más robusta, ¿ok? Pero se tiene esa particularidad. Entonces, vamos a ver la medida de dispersión. La medida de dispersión son el rango, la varianza y la desviación estándar. Cuando terminemos este punto, yo creo que ya van a comprender de que de una forma u otra, esto nos va a servir de una forma a sumar y a corregir, o vamos a decirlo así, a quitar las desventajas que tienen las medidas de tendencia central para ver las bondades que tienen la medida de dispersión para yo hacer y analizar gráficos y datos y
de una forma interpretarlo para tomar decisiones, que esa es la parte que a mí me interesa. Quiero poner este ejemplo. Observen que tengo 4 conjuntos de datos. Em, si se puede ver, tengo el conjunto de datos 1, el conjunto compuesto por 5 datos. Cada uno de ellos, el conjunto 2 también está por 5 datos, el conjunto 3 por 5 datos y el conjunto 4 también por 5 datos. Cuando hablamos de dispersiones, ¿qué tan disperso, qué tan agrupado o desagrupado están esos datos? Y eso es lo que me va a ayudar a mí ahorita a entender de una forma u otra lo que vaya. Como pueden ver, él tiene una característica común a todos, que sacamos la media aritmética y todos tienen la misma media. Y hice este ejemplo con toda la intencionalidad para que vean algo. Todos tienen la misma media. No todos están igual de dispersos. Y yo con la media no puedo saber qué tan disperso es. Es más, tiene la misma media. A mí no me dice nada la media para ver qué medida de dispersión tiene esos 4 conjuntos de datos. Pero permítame ver que hay una medida de dispersión que de una forma u otra casi, digo casi, porque después vamos a ver otra que se acerca mayormente a que pueda medir más la dispersión de los datos, y medir la dispersión de los datos para mí es importante. Entonces tenemos el rango. El rango, de una forma u otra, es la medida entre restar el valor máximo y mínimo de un conjunto de datos. Entonces, fíjense que coloco acá el rango para que vean algo particular en este aspecto. Tengo al lado la medida, que es igual para todo, pero cuando yo saco el rango, veo que sí hay una diferencia. Por ejemplo, en el conjunto 1, ¿sí? Donde tengo un conjunto de datos que parece que están muy agrupados, se puede decir que bastante agrupado, el rango da 0. En el otro conjunto que está menos agrupados que el otro da 4. Y tengo una característica bien interesante con el conjunto de datos 3 y 4, que el rango es igual. Observe que de una forma u otra el rango me dice algo de cómo están dispersos los datos, pero en el grupo 3 y 4 no me dice nada, a pesar de que los valores son diferentes. Entonces vuelvo a hacer la misma didáctica, tomando esta parte de manera didáctica, graficar cada uno de los conjuntos de datos. Cuando tenía acá el conjunto de datos de todos los 5 datos que el valor era 70, observa que no están dispersos, están muy, pero muy agrupados. Debe ser, esa es una de las causas por la cual el rango es 0. Y el rango 0 me dice a mí, cuando un rango me da 0 es que están bastante agrupados y no hay casi dispersión, están unos sobre otros. Si yo tomo el conjunto 2 y lo grafico, observen que no están agrupados, ¿sí? Pero no están tan dispersos. De una forma u otra, creo que era el 68, 69, 70, 71 y 72, estos conjuntos de datos, de una forma u otra, eh, no están tan agrupados como el primero, pero sí, pero no están tan dispersos. Si grafico el conjunto número 3, observe algo. Sucede una característica bien importante, y es que tienen valores extremos.
de una forma u otra, tiene un valor extremo acá y tiene un valor extremo acá. Y tiene un conjunto central de datos que están bastante agrupados. Y observen que el rango allí es 20. Y si grafico el conjunto número 4, eso sí que están dispersos, bastante dispersos, pero tienen una característica que tienen la diferencia de dispersión o de distancia, que ahorita vamos a tomar ese dato, la distancia que hay entre ellos es igual y están dispersos con una distancia igual. Si te agarro las diferencias entre ellos, están bastante dispersos, pero tiene una característica que el rango era igual que el anterior. Entonces, se puede observar de una manera u otra que el rango me permite de una forma medir en cierta forma en la dispersión y lo puedo ver, pero no es tan exacto, no es tan exacto como yo quisiera. Entonces, los cuatro conjuntos tienen la misma medida y una diferencia variable alrededor de la media, y ese rango me calcula esa diferencia. El rango refleja la variabilidad de cada conjunto de datos, pero en los extremos nada más. Observen que tiene una característica. Se puede observar que refleja variabilidad, pero él solo eh, utiliza los extremos para acercarse a ver qué tan disperso o variable están este, ese conjunto de datos. ¿Sí? Cuando hablamos de una resta, hablamos de desviación. ¿Qué tan desviado está uno del otro? Y los datos que toma el rango es el menor dato y el mayor dato, porque los datos deben estar ordenados. Si veo esto, me hago una pregunta. ¿Podría calcularse, o habrá una medida de variabilidad? O sea, que tome en cuenta no solo los extremos, sino cada uno de los datos. En otras palabras, esto que están viendo acá. Yo quiero, habrá una medida que me pueda, tomando en base el valor central, que es la media, y que yo pueda decir qué tan separados están de la media cada uno de los elementos. Si están a la izquierda de la media, los resto esa diferencia, y si están a la derecha, los sumo. Pero observen que es diferente a hablar del rango, porque el rango solo utiliza estos datos extremos, mientras que estoy hablando de una medida que tome en cuenta cada uno de ellos. Y sí las hay. Por eso estamos viendo, observen, cuando vimos medidas de tendencia central, la medida de tendencia central, el que resolvía el problema de la sensibilidad de la media aritmética era la mediana. Y aquí estamos viendo que el rango en cierta forma me ayuda a ver qué tan dispersos están los datos, pero no en su totalidad. En cambio, la varianza, que es esa medida de variabilidad, si tomo en cuenta todas las medidas de población. Y hago un ejemplo en el conjunto, en cada uno de los conjuntos para que vean algo. El rango me mide qué tanto están dispersos, pero los dos últimos conjuntos, el 3 y el 4, no me dice nada. Entonces, mire lo que hago yo para calcular eh, la mediana, y al sacarle la raíz cuadrada perdón, a la varianza, me da lo que llama la desviación estándar. Y eso lo voy a hacer solo con datos no agrupados. Entonces, mire lo que hago. Busco todos los datos que tenga, cada uno de ellos, y ya tengo la media es 70. Entonces lo que voy a hacer es restar a cada uno de los datos 70 menos 70, 70 menos 70, 70 menos 70, o sea, le resto a cada dato la media aritmética, que eso es precisamente lo que se está haciendo acá. Y después ahí da cero porque, pues claro, cada dato tiene con
tiene la misma valor de la media y va a dar 0. Después cada uno de esos datos que está acá lo elevo al cuadrado y me va a dar 0 también. Si yo sumo todos estos datos que estaban acá, que la suma sería me dio 0, eso es lo que representa la sumatorio de a cada dato restarle la mediana, perdón, la media aritmética, elevarlo al cuadrado, y cuando yo lo divido entre n, eso me da el valor de la varianza. Y a ese valor de la varianza, yo le saco la raíz cuadrada y es 0. Y observen que cuando los datos son completamente homogéneos, que no hay dispersión, la desviación estándar es 0. Yo hice lo mismo para cada uno de ellos. Aquí sí se nota la diferencia porque los datos no son iguales en todos. Y al restar cada uno de ellos, le resto a 68, le resto 70, pues me dio -2. Si a 69 le resto 60, me da -1. Después cada uno de estos datos los elevo al cuadrado, ¿sí? Cada uno de ellos los elevo al cuadrado. Entonces, y los sumo, esa es la suma de acá, de esa operación, me dio 10 entre 2, entre 5 me da 2, le saco la raíz cuadrada y observe que ya no es igual que el 1, la desviación estándar es 1.41. Y así hice con el otro, y a medida que va siendo más disperso el grupo, voy observando que la desviación estándar se hace mayor, de tal manera que ya veo que en el conjunto 4 ya 7.1. Entonces, viendo esta parte, ustedes pueden observar cómo la desviación estándar, que es la raíz cuadrada de la varianza, me soluciona a mí lo que el rango no puede hacer. Y los rangos lo que hace es restar los valores extremos, el valor menor con el mayor. Es una sola desviación. Mientras que la varianza lo que hace es hacer restas entre la media y cada uno de los puntos. Y de ahí en adelante yo puedo ver de una forma u otra cómo él me soluciona esa parte. No sé si están viendo no tanto los cálculos, sino la interpretación. Si ustedes pueden observar, a medida que es menos disperso, cuando son más homogéneos, la desviación es 0, 1.41, 6.32 y 7.1. Entre más disperso, más la desviación estándar es más alta. Y pueden tener varios conjuntos de datos la misma media, que no me dice nada, pero la desviación estándar sí me dice qué es. Ok, quiero hacer un ejemplo ilustrativo, ese me entendieron lo que está allá. No sé, aquí en Venezuela le llaman a atos, no sé en Ecuador cómo le llamarían, haciendas, fincas, ¿sí? Donde son productores de leche, donde tienen ganado y producen leche. No sé cómo le llamarían allá, pero aquí en Venezuela a veces le dicen atos, fincas, ¿ok? Quiero ponerles un ejemplo ilustrativo para que vean algo. Yo tengo 3 atos y quiero comprar vacas lecheras y ellos pido la información y ellos me dan esta información. Que las vacas en promedio, todas las vacas, el promedio de vacas de las vacas lecheras son 6 litros. Eh, no, no, como pueden observar, eh, cada acto tiene el mismo promedio, ¿verdad? ¿Sí? De una forma u otra, tiene el mismo promedio. Yo haría una pregunta aquí, que es una toma de una decisión. Estoy haciendo un ejemplo sencillito, ¿no? De lo que podemos hacer. ¿En cuál ato ustedes comprarían las vacas? ¿En el ato 1, 2 o 3 con la información que tienen? Por ahora, indistintamente sería cualquiera, porque tienen el mismo promedio. Exactamente. Tienen la media. ¿Y la media qué me dice a mí?
¿Qué hablo de dispersión? Pues puede haber una vaca que me dé, el promedio me dé 6 litros, pero puede haber una vaca que dé 2 litros y otra me dé 8 litros, porque un valor extremo me puede compensar lo que no da la otra. ¿Ok? Entonces, como puedo ver, yo con la media aritmética no me arriesgaría hasta que no me den el dato tan importante como la desviación estándar. Entonces, le pido a cada uno de los dueños del dato que me dé la desviación estándar. El primero me dice que es 0, el segundo me dice que es 2,34 y el tercero me dice que es 5,61. ¿En qué dato comprarían ustedes? ¿Qué decisión tomarían para comprar las vacas? Porque van a invertir una cantidad de dinero El uno. en el uno. Sí, es la más segura, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ¿quién fue quien dijo uno? ¿Quién fue el que Yo, dijo? ¿Joshua? Joel. ¿Tú- No, ¿Joel? Joel. Ok, Joel. ¿Por qué crees que en el uno Porque la dispersión ahí es cero. Entonces es yo cero? ¿Y qué me diría dice cuando la dispersión es cero? que el promedio siempre va a ser 6. 6. Y para que dé 6, un promedio cuando es porque Incluso todas las vacas dan 6 todos los litros. valores 6 dan litros. seis. Sí. Son 6 litros. Esa sería la más segura. Perfecto, Joel. Muy bien. Ese sería, comprendiendo lo que hemos visto ya con las medidas de dispersión, pero yo también me podía arriesgar con el 2. Ahora con el 3 sí no, porque ahorita vamos a ver algo. Puede ser que el de 2,34 sea más homogéneo. Si quiero ir seguro, me iría por el dato 1. Entonces voy a mostrar aquí para que vean el promedio que hace. Observen. El dato 1 que exactamente me dio 0 porque todos los litros eran 6. Y como dice yo me arriesgaría ahí. Cualquier vaca que yo escoja o que me metan son de 6 litros. No tendría pérdida. En la segunda, tengo 2,34. Yo me arriesgaría, me pueden vender una de 8, que de 8 litros. Puede ser una de 5, pero no está tan mal. O puede ser una de 6. Si me quiero arriesgar, puede ser que saque la de 8. Pero vuelvo a repetir, para la parte segura, que no tenía pérdida, la primera. Ahora observen 5,61. Es riesgoso porque me puede meter una vaca de 2 litros, una de 4 y una de 3, pero me puede meter una que tenga 15 litros, puede ser afortunado, pero me puede meter la peor. Entonces, no sé si están viendo cómo estoy interpretando la desviación estándar, aunque tengo la misma eh, media aritmética. Y observe que con la media no puedo calcular nada, pero con la desviación estándar, por lo menos Joel llegó a la conclusión de que era la mejor decisión para tomarla. Entonces, esas son las características que yo veo allí. Este, entonces, hemos visto cómo la medida de tendencia central, la media aritmética no es tan central como creíamos, ¿no? Y que la mediana, en cierta forma, soluciona, creo que fue yo el que dijo que tenía robustez y de una forma u otra me ayuda a solucionar eso. Después, como ahora pasamos a la media de dispersión, la media no me dice nada de lo que es qué tan dispersos están, agrupado, desagrupado están los datos, pero el rango sí, pero no me da una solución completa. Entonces, nos vamos a otro parámetro como es la varianza, que al sacarle la raíz cuadrada de la desviación estándar, y la desviación estándar sí me dice qué tan disperso está o no está un conjunto de datos. Entonces, viendo esa parte, yo quiero ver la medida de posición y para eso voy a utilizar datos agrupados. Se puede hacer con datos no agrupados. Yo voy a mandarle una actividad en esta unidad donde van a hacer unos cálculos. Ustedes van a ver cómo los podrán hacer, si los quiere hacer en Excel, en esa parte, pero ahí veremos a ver cómo vamos a hacer esta parte.
Entonces, la medida de posición más son los cuartiles, deciles, percentiles, y vamos a ver que tiene que ver mucho con la mediana. Y es que la fórmula de la mediana es casi idéntica a cualquiera de estas medidas de posición. ¿Ok? Están los datos agrupados y no agrupados. Yo me voy a centrar ahorita con datos agrupados. ¿Ok? Cuando se tiene un grupo de datos de gran número, utilizamos lo que se llama una distribución, una tabla de distribución de frecuencias. ¿Sí? Una tabla de distribución de frecuencias y yo les voy a mandar las fórmulas que van a utilizar para hacer los cálculos. Vuelvo a repetir, yo no me voy a centrar tanto en la parte de los cálculos, sino porque vuelvo a repetir, de una forma u otra usted puede utilizar un software. El Excel es extraordinario, ya les voy a mostrar que yo con el Excel puedo hacer cálculos rápidos, inmediatos y no tengo que estar haciéndolo a mano. El SPS, el R, los que yo les dije también se pueden hacer. Entonces, tengo allí una tabla de distribución. Por lo general, las columnas de las tablas de distribución se dan la parte de los intervalos, donde están las clases, se van a ver las marcas de clases, la simbología varía en muchos autores, en muchos libros, la frecuencia absoluta, la frecuencia acumulada, van a ver después que vamos a hacer cálculos, entre mayor sea la cantidad de elementos que vayamos a calcular, las columnas van a sumarse más en la tabla de distribución de frecuencias. Los intervalos de clase, los autores recomiendan que si es entre 100 y 10, 100 y 10, perdón, 10 y 100 datos, las intervalos de clase deben ser entre 4 y 8. Si son entre 100 y 1000, debe ser entre 8 y 11. Y si son de entre 1000 y 10.000, entre 11 y 14. De todas maneras, hay unos fórmulas específicas para calcular, como lo que vamos a ver aquí. Para calcular la media aritmética, la desviación, los cuartiles, percentiles, de una forma u otra, se tiene estas fórmulas que son las que utilizaremos. Y ustedes pueden hacer con fórmulas en Excel rápidamente y hacer cálculos rápidos. No tienen que matarse la cabeza por hacer los cálculos. Lo importante ahí es cómo interpretan los datos, así como lo hicimos anteriormente. Entonces, para calcular lo que es el valor de K, que es el número de clases, vamos a utilizar esta fórmula, que es el logaritmo de Brice del número de datos, lo multiplicamos por 3.322 y le sumamos 1. Y esa es la fórmula de Sturge. Vamos a buscar, a utilizar el valor mayor, habrá que ordenar los datos, el valor menor, la amplitud, que es simplemente restar el valor mayor del valor menor, y el intervalo de clases, que es simplemente dividir la amplitud entre el número de clases, y eso me va a dar a mí el intervalo de clases. Aquí tengo las otras fórmulas para hacer cálculos de todo lo que nos piden en el programa, que ustedes tienen que saberlo hacer y que yo sé que la mayoría lo sabe hacer. Sí, entonces vamos a utilizar la tabla de distribución y vamos a hacer una tabla parecida a esa en Excel. Vemos la parte moda, media y mediana, como lo hicimos en no agrupados, también lo vamos a hacer. Y vamos a comenzar con la media, ¿sí? Entonces, me voy a ir aquí a una hoja de cálculo de Excel que preparé y para que ustedes vean que en Excel puedo hacer rápido, sin mucho problema, cálculos rápidos de una forma u otra. No sé si observan la hoja de cálculo, si la están observando. Sí, profe. Ok, ok. Dice que se tienen 50 estudiantes de la materia de estadística en la ULA. Entonces,
quiero sacar la tabla de distribución de frecuencia, que es la que ustedes pueden ver aquí. Esto lo hice yo con Excel. Yo no me puse a hacer cálculos a manos, para que ustedes vean que ustedes pueden hacerlo de manera sencilla. Entonces, ¿cómo hago para hacer la parte de del cálculo? Primero, fíjense que de la matriz de datos en la hoja de cálculo de Excel, yo utilizo la función contar. Excel tiene una función para contar. Cuénteme cuántos datos hay ahí. Y él lo hizo automáticamente y pues, exactamente hay 50. Con una fórmula como esta que está aquí, yo puedo calcular el valor máximo de todos los datos que están en esa matriz, que es precisamente todo el conjunto de datos que está allí. Calculo el valor máximo y mínimo. Lo que yo estoy pretendiendo hacer es hacer los cálculos de la tabla esta que está acá. Calcular K, calcular el valor mayor, menor, la amplitud y el intervalo de clase. Eso es lo que estoy pretendiendo hacer con este hoja de cálculo. También uso la fórmula de calcular el mínimo valor de un conjunto de datos. Aquí lo que hago es hacer la amplitud, que es restar el mayor del menor, las celdas que están allí, ¿sí? Y calcular el valor de K es aplicar la fórmula del logaritmo de N, que está en la celda 13. Este XIA, que es 60, es un valor arbitrario que yo tomé, que es este que está aquí. Y yo puedo tomar cualquier valor arbitrario de él sin de cualquiera de los datos que está en lo que se llama el punto medio o la marca de clases, yo lo puedo hacer. ¿Ok? Entonces, después de tener todos los datos calculados, que lo hice fue con la misma fórmulas de Excel, entonces lo que hago es contar, y con una fórmula de contar, sí, cuento exactamente cada uno de los datos. Si ustedes lo hicieran a mano, pues tendrían que hacer con un lápiz o colores, buscar. Fíjense que aquí hay un intervalo de clase de 3. Si usted ve de 53, entonces 3 intervalos de clases, 53, 54 y 55, el límite inferior es 53 y el límite superior es 55. Está allí la clase de 56 a 55. Después viene el siguiente de 56 a 58, pues sería 56, 57 y 58 y así sucesivamente. Entonces, cuento en el conjunto de datos cuántos datos hay entre 53 y 55. Hay 2. Entre 56 y 58 hay 4. Entre 59 y 61 hay 8. Y así sucesivamente. Y cuando sumo esos datos me da 50. Quiere decir que está bien de acuerdo al número de datos que está en el grupo o conjunto de datos. Después de esto, lo que hago es eh, la frecuencia acumulada, es sumar cada uno de los datos. 2 más 4, 6 más 8, 14, 14 más 17, 31. La marca de clases es dividir, sumar los límites, el promedio, 53 más 55 entre 2, 56 más 58 entre 2. Esa es la marca de clase. Y después lo que hago es el FDI, multiplicarlo por la marca de clase. Este dato que está aquí me lo piden, hay ocasiones que no lo voy a utilizar, ¿ah? Dependiendo de lo que me pidan para hacer algún dato, pero a mí me interesa más es estos dos que están aquí, porque con esto yo voy a calcular la media, ¿sí? Aritmética. ¿Cómo se hace esto? Pues mire lo que se hace. Y creo que en una de las fórmulas que tenía yo acá,
calculo el valor de D. Mm, Creo que no lo metí dentro de las fórmulas, pero el valor de D es simplemente em, calcular el x de y de a que tenía anteriormente, este que está aquí, ¿sí? Em, Calculo el valor, ¿sí? Que tenía allí, el x de y de a, em, se lo resto a el x de y que corresponde y después lo divido entre n y lo multiplico por el intervalo de clase, que es lo que estoy haciendo acá, en esta parte de acá. ¿Sí? Hay dos formas de calcular la media aritmética. Con este y con esta. Las dos formas sirven. ¿Sí? Entonces, como pueden observar, multiplicar los f de i por x de i, ¿sí? Que era este valor que estaba acá. La sumatoria de los f de i por x de y era acá y aquí estaba el valor, la sumatoria de ese valor. Bueno, la media aritmética es precisamente eso, sumar el valor de f de y entre n y me da la media aritmética. Y si lo hago por la otra fórmula, observen que de una forma u otra me dio el mismo valor, tanto aquí como aquí. Entonces, yo puedo hacer los cálculos correspondientes acá a lo que es la media aritmética eh, utilizando la hoja de cálculo Excel. También lo puedo hacer a mano si yo quiero, ¿sí? Y es de una forma u otra fácil de hacer. Lo mismo hago este mismo ejercicio sacándole la desviación estándar. Y es que la fórmula de la desviación estándar es agregarle dos columnas más. Además del f de i por x de y, agrego lo que hice en el ejercicio anterior. A cada uno de los puntajes le resto la media aritmética, después la elevo al cuadrado y la multiplico por f de i y me da un resultado exacto. Y después aplico la fórmula de la desviación estándar, que es esta que tengo acá. Entonces, yo puedo hacer con una hoja de cálculo sin ningún problema, hacer los cálculos correspondientes a cada uno de los datos que me den allí en, en ese cálculo. Lo puede hacer automáticamente. Es más, sin ni siquiera hacerlo, lo estoy haciendo de manera como ustedes lo harían de manera manual, pero lo puedo hacer con una hoja de cálculo. Ahora, observen algo. Yo hice los cálculos, pero calcular la mediana no es igual en Excel. Lo puedo calcular automáticamente y hacer el proceso, pero calcular la mediana en datos agrupados no es tan fácil hacerlo de repente eh, en Excel. Tendríamos que hacer a la parte. Fíjese, para calcular la mediana en datos agrupados, no era igual como cuando hicimos los datos no agrupados. Está esta fórmula. Quiero que vean algo y en el transcurso del ejercicio que les voy a desarrollar, van a ver cómo se calcula la mediana de ese grupo de datos. Y les voy a poner un ejemplo sencillo. Tengo un conjunto de datos que fue el que hicimos anteriormente, el que acabamos de hacer, ¿ok? Y tengo, quiero hallar la mediana. Ya sabe que el intervalo de clase es S
y ya teníamos los cálculos correspondientes. Ok. ¿Qué debo hacer para calcular la mediana? Bueno, tengo que averiguar, como pueden ver aquí, el límite inferior eh, de algo específico. Tengo que dividir los 50 datos entre 2, que me darían 25. Tengo que buscar una frecuencia anterior acumulada, una frecuencia que se da y un intervalo de clases. Todo eso lo tengo que buscar y lo voy a hacer con el ejercicio correspondiente. Entonces, mire lo que debo hacer. Primero, debo dividir n entre 2. Esto me permite saber dónde está la mitad de los datos, ¿sí? De una forma u otra, al dividir 50 entre 2, me permite hacer el cálculo correspondiente a lo que es la mediana. Entonces, 50 entre 2, pueden observar usted que es 25. Ahora, de todos estos datos que tengo acá, en la frecuencia I acumulada, ¿dónde está 25? Pues el 31 contiene a 25. Entonces, tomo ese dato de frecuencia acumulada, el valor de 31. Después, ¿qué voy a hacer? Después que tengo el valor de 31, hago lo siguiente. Busco los límites de ese valor de 31. El valor sería 62 y 64. De todos esos valores, agarro el límite inferior, porque recuerden que yo debo buscar un límite inferior, una frecuencia acumulada anterior de una frecuencia donde está el valor, está la mitad del valor, que ya calculé o la busqué allí. Después de eso, busco el límite inferior, que precisamente es 62. Busco la frecuencia anterior a 31, que es 14. Y busco también la frecuencia donde está esa línea de 31, que es 17. Después de tener los valores, entonces tengo el valor de 25, tengo la frecuencia anterior, que es 14, tengo la frecuencia, el valor de la frecuencia, que es 17, el límite inferior 61,7 y el intervalo de clase. Lo que hago es aplicar cada uno, sustituyo cada uno de los valores que están allí, ¿sí? Entonces, el límite inferior era 61,5, el valor de 50 entre 2 era 25, la frecuencia acumulada anterior era 14 y la frecuencia donde estaba el límite, los límites o el número de 25 era 17 y aquí me faltó el 3, que debo haberlo colocado, me faltó en la fórmula. Eso va a influir en el cálculo del dato. Pero haciendo toda la operación me da 61,147. Esa es la forma como yo calculo una mediana en un dato agrupado. Esa es la fórmula de hacerlo. ¿Ok? Observe que no es tan fácil hacerlo en Excel, pero sí lo puedo hacer, guiándome por la fórmula. Pero, ¿cuál es la parte ahí? Que tengo que buscar cada uno de los datos que me piden. Dividir n entre 2, ubicar dónde está la mitad de los datos, buscar la frecuencia acumulada donde esté en la mitad de los datos, buscarle el límite inferior de esa línea, de esa fila, después buscar la frecuencia acumulada anterior, la frecuencia donde está y aplicar la operación. No sé si han visto la parte. No sé hasta aquí si tienen algún comentario. No es igual, observen, en los datos no agrupados era muy fácil sacar la mediana, ¿no? Ya cuando son agrupados, que son una cantidad mayor, ya es diferente. Se tiene que aplicar otro proceso muy diferente. Bueno, voy a montar, no he podido, esta semana monto todo en el aula virtual
y les mando todo el programa de evaluación y qué tienen que hacer para esta unidad, ¿ok? El próximo lunes a la misma hora, pero les voy a agradecer dos cosas. Vamos a colocar una normativa. La puntualidad. Si tienen, no importa, si tienen algún, yo sé porque ustedes trabajan. Hacer un doctorado no es fácil. Yo entiendo esa parte. Y en sus situaciones, yo sé que algunos trabajan a veces hasta las 7, a veces trabajan hasta las 6 de la tarde. Sé que salen cansados y bueno, en esa parte yo comprendo esa parte. Pero en lo posible, bueno, si tienen cómo justificar, comprender esa parte, pero bueno, en lo posible, por favor, la puntualidad, porque hay una cuestión, de repente los que llegan al inicio, y por respeto a ellos, pues tenemos que comenzar la clase si está un conjunto mayor por más de la mitad, entonces tengo que comenzar la clase. La segunda parte es la cámara. Es importante que la cámara esté encendida. Eso lo pide porque yo estoy grabando las clases y lo tengo que mandar a la parte donde tengo que verlo, ¿ok? Entonces, para que sepan. Entonces, me queda la parte del compromiso de mandarle la actividad que van a hacer en la próxima semana y todo el programa evaluativo, ¿ok? La segunda, creo que vamos a ver es probabilidad o estadística inferencial, ahí vemos a ver cuál unidad vamos a ver. Entonces volveremos a retomar y cada unidad es evaluada de manera sumativa, ¿ok? Para que lo sepan. Les mandaré el contenido programático y bueno, estaremos allí reunidos el próximo lunes, ¿ok? Necesito también los que no me han enviado su número de correo y teléfono, ¿ok? Cualquier cosa, estoy pensando si puedo hacer una cuestión de videos donde voy a hacer cierta mini tutorial. Estoy pensando ver si lo puedo hacer para enviárselos, ¿ok? Lo puedo montar en un OneDrive o mandarlo en una cuenta donde pueda colocarlo en la nube para que ustedes lo puedan ver, ¿ok? Entonces, nos vemos el próximo lunes, por favor, puntualmente a las 7. Y cualquier duda que tengan, me pueden escribir al teléfono, ¿ok? Feliz noche para todos. Gracias por su atención, por su tiempo y su asistencia en esta primera clase. Feliz noche para Muchas todos. gracias, doctor. Feliz Bueno, noche para Muchas todos. gracias, Gracias. profesor. igualmente. Gracias.